especialistas que nos visitaban para criticar nuestras obras, darnos imperativas órdenes, e insultamos dentro de nuestra misma casa. En la vida profana ningún caballero se atrevería a meterse en casa ajena para dar órdenes e insultar al dueño de casa, porque se vería envuelto en un caso de sangre o en un lío con la policía. Desgraciadamente los hermanos de la senda caen en estos estados de terrible irresponsabilidad. Algunos hasta abandonan las más elementales leyes de la urbanidad y andan por las calles con el vestido sucio y en el más completo desaliño pretextando espiritualidad y desdén por las vanidades del mundo. Esto se llama degeneración. Así es como los hermanos de la senda alejan a muchas personas con su pésima propaganda. Nosotros nos vestimos siempre decorosamente, no por orgullo, ni por vanidad, sino sencillamente por respeto al prójimo. No es dejándose crecer las barbas o el cabello, o andando sucios por las calles, el sistema para realizarnos a fondo. El que quiera realizarse debe empezar por ser un caballero decente y correcto. El que quiera realizarse tiene que practicar magia sexual y hollar la senda de la más perfecta santidad. En todas las escuelas espiritualistas se habla mal del prójimo y se discute como loros. Eso no está bien. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie porque ningún hombre es perfecto. Ya nos lo dejó dicho el Cristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que midiereis seréis medidos, etc. Nosotros no tenemos derecho de criticar los defectos ajenos. La murmuración y la calumnia han llenado el mundo de dolor y de amargura. La calumnia es peor que el robo. 2. Las discusiones y las polémicas han acabado con muchas escuelas espiritualistas. Cuando dos individuos discuten, lo que tienen es orgullo y soberbia en la mente, ambos quieren demostrar su consabida superioridad a su interlocutor, ambos tienen a Satán entronizado en la mente. Nosotros debemos siempre dar respetuosamente nuestro concepto y dejar a nuestro interlocutor la libertad para aceptar o rechazar nuestro concepto. Cada cual es libre de pensar como quiera y nosotros no podemos ejercer coacción sobre la mente ajena, porque eso sería magia negra. La discusión intelectual es luciférica y demoníaca. Necesitamos tener mente de niño para poder entrar en los misterios mayores. Necesitamos ser niños en la mente y el corazón. Necesitamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A los grandes misterios no se llega con intelectualismos vanos, a los misterios mayores se llega con corazón de niño. Hemos conocido grandes maestros de la logia blanca totalmente analfabetas. Otro peligro que asalta a los devotos del sendero, es la envidia. Aquellos que se llenan de envidia por el progreso de los demás, se convierten en Judas que venden a sus instructores por 30 monedas de plata. En las escuelas y logias espiritualistas los envidiosos miran el reloj y tocan la campana para sabotear la palabra de los buenos oradores y sus enseñanzas. Así es como el delito se esconde entre el incienso de la plegaria. En cierta ocasión nos dijo el venerable maestro Moria, unirse con el íntimo es algo muy difícil, eso es muy trabajoso, de dos que intentan unirse con el íntimo tan solo uno lo consigue, porque como dijo el poeta, Guillermo Valencia, el delito se esconde entre las mismas cadencias. Realmente tenía razón el maestro Moria, el delito se viste de santo. El delito se viste de mártir. El delito se viste de apóstol, etc. Por eso es que es tan difícil llegar a la unión con el íntimo. Esto es la senda del filo de la navaja. Nuestros discípulos deben sumar sus defectos y luego dedicarle 2 meses a cada defecto, en orden sucesivo, así acabarán con todos sus defectos. Aquel que quiera acabar con todos sus defectos al mismo tiempo no acabará con ninguno. Esta senda es muy difícil. Ya lo dijo el Cristo. De 1000 que me buscan uno me encuentra. De 1000 que me encuentran uno me sigue. De 1000 que me siguen uno es mío. Por cada paso que demos en el desenvolvimiento de los poderes ocultos, debemos dar 1000 pasos en la senda de la santidad. 3. El que quiere entrar en los grandes misterios debe abandonar el intelecto animal. El intelecto es luciférico y demoníaco. Los grandes maestros tienen mente de niño. Debemos vivir en mucho temor y temblor de Dios. Debemos acabar con el orgullo intelectual. Debemos tener mente simple y sencillamente infantil. No debemos esconder el delito. A veces los discípulos nos remiten cartas exigiéndonos que le dominemos la mente a tal o cual mujer,
dizque para traerla al buen camino. Así esconden su lujuria entre el incienso de la oración. Así quieren engañar a los hermanos mayores exigiéndonos trabajos de magia negra. Nadie puede coaccionar la mente ajena porque eso es un delito. Hay que respetar la libertad ajena. Aclaremos este capítulo diciendo que por 3 puertas se entra al abismo: ira, codicia y lujuria. La ira se disfraza de juez. La codicia se esconde entre los buenos propósitos. La lujuria suele ponerse túnica mística. Las hermanitas espiritualistas se sientan en las piernas de los devotos del sendero. Los hermanos del sendero toman el pretexto de la inocencia para besarse y abrazarse con las hermanas de la luz. Así es como entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Otro grave delito es el de la ingratitud. A un perro se le da pan y agradece, pero los hermanos de las escuelas espiritualistas no agradecen. Si un legítimo maestro los enseña, lo único que recoge como pago son persecuciones, odios y calumnias. Conocimos a un hermano espiritualista, que cuando se hallaba con hambre y sin trabajo, encontraba siempre alguna alma caritativa que le daba pan y abrigo, y más tarde cuando ya conseguía trabajo, entonces no tenía inconveniente en volverse contra sus caritativos servidores. A veces los calumniaba públicamente, o los atacaba. Así pagaba ese hermano con la moneda de la ingratitud. Sin embargo, para su delito encontraba siempre una disculpa filosófica. Cínicamente decía: yo nada le debo a nadie, la vida es la que da todo y mis caritativos servidores son únicamente instrumentos de la gran vida, a ellos nada les debo. Otros abandonan a su misma madre, a su anciano padre, diciendo: todos los seres son mi familia, mis padres no me importan, yo soy rebelde, etc. Así es como esconden el delito entre el incienso de la oración. Hay quienes abandonan a su mujer y a sus pobres hijos dizque para seguir la vida espiritual. Así es como esos malvados caen en el abismo de la magia negra. Otros quieren unir miembros de todas las organizaciones, dizque para formar la gran fraternidad universal. Estos monopolizadores de escuelas son verdaderos mercaderes de almas. Por lo común se dejan crecer el cabello y la barba, hasta se las echan de Jesucristos, como aquel tal Ferriere de la Orden Tenebrosa del Aquarius. Ellos predican la variedad dentro de la unidad. Su astucia es tan fina, que suelen colocarse hábilmente en el centro como unidades vivas, como Jesucristos en persona. Con el pretexto de unir todas las escuelas, credos y religiones, seducen a los incautos. En presencia de estos tenebrosos hay que vigilar mejor los portamonedas. Los bandidos de la Orden de Aquarius han conseguido muchas fincas raíces en toda la América, con el pretexto de hacer ashramas, colegios iniciáticos, etc. No faltan pobres campesinos fanatizados, estos parroquianos entregan sus tierras a los tenebrosos del Aquarius. Hoy Reinaud de la Ferriere puede vivir tranquilo en París gozando de su mistificante renta. Ahora los tenebrosos andan de brazo con los curas romanos. Los misioneros de ese horrible negocio, andan con la camisa por fuera de los pantalones, y en lugar de usar zapatos usan pantuflas. Todos ellos aspiran a dejarse crecer la barba. Cuando ya reciben el derecho de no rasurarse, entonces se las echan de jetules, gurús, y hermanos mayores. Por ahí anda un tal Estrada, que se hace pasar por San Pedro y los tenebrosos del Aquarius le besan hasta los pies. ¡Qué sucios son esos bribones! Los gnósticos no pueden sentarse en la mesa de los ángeles y en la mesa de los demonios al mismo tiempo, tenemos que definimos. El que quiera entrar al Edem, tiene que entrar por la misma puerta por donde salimos, esa puerta es el sexo. No existe otra puerta, por donde salimos tenemos que entrar. Todas las escuelas espiritualistas que actualmente existen en el mundo son del abismo. Los mariposeadores de escuelas son las rameras del espiritualismo. En cierta ocasión visitamos un templo espiritista, un demonio penetró en el cuerpo de un médium y se hizo pasar por Jesucristo. Habló lleno de dulzura, y todos los asistentes llenos de terrible fanatismo lo adoraban. Eso es el espiritismo, esa es la magia negra, ese es el abismo. Nos da dolor decir esto, pero es la verdad, no podemos tener complacencias con el delito. Todas las escuelas, organizaciones y órdenes espiritualistas de este siglo son del abismo. 4. En Estados Unidos es escandaloso el estado de desmoralización de los hermanitos espiritualistas.
En cierta ocasión, cuando nosotros aconsejábamos a una hermanita espiritualista sobre prácticas de magia sexual, cínicamente nos contestó diciendo que ella solo practicaría magia sexual con su gurú. Esta respuesta nos la dio en presencia de su mismo esposo. Nosotros pusimos objeción a sus palabras diciéndole que la magia sexual solo se puede practicar con el esposo. Realmente ninguna adúltera profana del mundo daría semejante respuesta tan descocada delante de su marido. Solo a los irresponsables del espiritualismo se les ocurren semejantes barbaridades, y para colmo resulta que el gurú de esa pobre hermana era únicamente un adorable impostor, un bandido mistificante, un verdugo de las almas. En otra ocasión conocimos a un místico morboso que con el pretexto de ayudar a muchas devotas, las seducía sexualmente. Ese malvado se enamoró de la misma hija de su mujer, es decir de su hijastra, y la tomó por mujer. Ese malvado era un bodhisattva caído. Los bodhisattvas caídos son peores que los demonios. El hermano mayor de los acuarianistas, Estrada, es un malvado, por ahí anda enseñando magia negra. Conozco a un bodhisattva caído que mora en Bogotá, Colombia. Ese hombre ha formado una secta de eunucos imbéciles que odian el sexo. En esa forma este pobre hermano daña hogares y cierra las puertas del Edén a los demás. Hoy en día es muy peligroso seguir a cualquiera así, porque sí. Lo mejor es buscar al maestro interno. Lo mejor es seguir a nuestro yo soy. Lo mejor es aprender a viajar en cuerpo astral para visitar los templos de la Logia Blanca y recibir las enseñanzas directamente en el templo. 5. La preparación iniciática es muy rigurosa. Los discípulos deben vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Limpiad vuestras mentes, no os dejéis engañar por el inicuo. Sabed, hermanos, que el inicuo es el intelectualismo moderno. El cientifismo de estos tiempos. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales y milagros mentirosos. Aviones, bombas atómicas, falsas maravillas en la fisiología, biología, medicina, química, etc. Todos esos milagros de las ciencias son falsos. No creáis en esos milagros falsos del inicuo. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor, el Cristo Jesús, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la humanidad perversa. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Versículos 3 y 4 capítulo 2, Tesalonicenses. Yo os aconsejo, hermanos, no creáis en los milagros del inicuo, son milagros mentirosos. Los científicos modernos no conocen sino simples apariencias ilusorias. Ellos no conocen el organismo humano. El cuerpo humano en estado de ginas puede volar, atravesar una muralla de lado a lado sin romperse ni mancharse, tomar la figura de las plantas, de las rocas, de los animales, empequeñecerse o agrandarse a voluntad. Estas cosas no las sabe el inicuo. Los científicos del anticristo fundamentan toda su fisiología, patología, biología, etc., en falsas apariencias, y sobre esas apariencias edifican su ciencia, y realizan sus milagros mentirosos. Así es como ellos han fundado su materialismo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asientan ahora en el trono de Dios. Cuando os cristifiquéis conoceréis la verdadera sabiduría divina. Entonces podréis conservar vuestros cuerpos durante miles de años. Entonces curaréis a los enfermos con el poder del Cristo y caminaréis sobre las aguas del mar. Haréis maravillas y prodigios como los que Él hizo en la Tierra Santa. 6. Las escuelas espiritualistas están llenas de equivocados sinceros. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Las escuelas espirituales están llenas de equivocados sinceros. A Cristo lo crucificaron entre dos ladrones. Casi todas las organizaciones explotan al Cristo. Unas lo explotan con buenas intenciones y otras lo explotan con malas intenciones. Esos son el buen y mal ladrón. En Francia, un bribón que se dedicaba a la astrología de feria y a la buena cerveza, de la noche a la mañana se dejó crecer el cabello y la barba, se vino a Venezuela, fundó una orden de magia negra llamada de Aquarius y se declaró ser la misma reencarnación de Jesús de Nazaret. Otro siguió su ejemplo y se convirtió en San Pedro. A este último le dio por andar por las calles con túnica,
capa y sandalias.